Muy buenos días. Hoy volvemos a estar para charlar de ópera ahora con Jorge Helft. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Roberto. Aquí estoy. Vos sabés, Jorge, que estuve en el estreno de Don Giovanni acá en la temporada del Teatro Solís. A mí me encantó, me encantó. Sé que debe haber sido bastante controversial, porque lo único que había de escenografía eran dos cajones de fruta y el resto era a partir de dos estructuras blancas cuadradas en los costados del escenario, dejando un pasillo en medio, sirvió como base para una proyección de videos absolutamente novedosos que lo transformaron la escenografía en espacios abiertos, espacios de la antigüedad, de Nueva York, absolutamente una novedad absoluta. Yo quedé muy gratamente sorprendido. Un vestuario además que también era temporal, pero que había trajes con luces. Buah, una puesta en escena absolutamente revolucionaria y yo personalmente que de esto entiendo un poco y nada, me encantó. Este, esto es una tendencia en general. Es una tendencia mundial que nació hace ya unos cuantos años y que ha invadido el mundo de la ópera. Francamente, a mí no me gusta. Cuando empezó, escribí una nota eh, para unos amigos, una cosa que tuvo una difusión más bien privada, diciendo de que era el comienzo del final de la ópera, que iba a disgustar a a los conocedores de las partituras, de las óperas, de los libretos, en forma tal de que iban a ir menos a ver óperas en vivo. Uh, yo creo que lo que está pasando me está dando la razón. No quiero de ninguna manera decir de que esto es inexorable. Se puede dar vuelta y además si hay otros que gustan de las novedades porque no conocen ni la partitura menos, pero por lo menos el libreto, si no han hecho los deberes, lo que yo llamo hacer los deberes antes de meterse en el mundo de la ópera, vayan ellos. Yo no veo nada de malo en esto. Lo que sí creo que viene con su costo, viene con una repercusión que en muchos casos va a ser negativa. Uh, cuando habremos muerto todos los que hemos visto ópera en otra forma, yo creo que el tiempo dirá si estas novedades, por supuesto, hay buenas y malas dentro de las mismas, pero si las mejores entre ellas triunfan. Jorge, ahora la partitura fue respetada a rajatabla y fue ejecutada en forma magistral. La letra no le cambiaron una coma. Lo que hizo Mozart y Dal Ponte en 1797 estaba ahí, tal cual. Nadie violó esas originales creaciones. ¿Cuál es el problema de darle un marco donde nuevas generaciones o nuevos ojos visualicen situaciones que lo acercan más al mundo en que vivimos? No me parece, no estoy en contra. Lo que yo he visto directamente o en grabaciones está muy lejos de lo que acabas de decir. Hay innovaciones que no están en ninguna parte, ni en el libreto, que al final hay un coautor en todas las óperas, y ni en la partitura si uno sabe leer la música tal cual como la escribió Mozart o Beethoven o Debussy, para ir a una cosa más cercana, eh, que es un agregado inventado por el regisseur y que le cambia, le cambia lo que
los autores quisieron transmitir. Y eso es inaceptable, que vayan a buscar un compositor de hoy y que hagan conjuntamente una ópera totalmente contemporánea. En este momento, un conocido nuestro, como la mayoría de los compositores de hoy, mi mujer es música, así que más agrega todavía, está teniendo un triunfo con una ópera que se ha estrenado en Londres. Y bueno, ¿por qué no? Es una ópera totalmente nueva. Hay una cosa que va en contra de lo que vos acabas de decir, y es que aparte del libreto, que poco a poco se va descartando, cambiando, modificando, está el compositor, pieza fundamental de la ópera, que sea Mozart u otro, pero hay también un tercer factor muy, muy importante, es la tradición. Yo creo que es mucho más fácil modificar una ópera que no se conoce o que apenas se conoce, que se ha visto una vez hace 20 años cuando se estrenó y bueno, no tuvo mucho éxito y cuesta mucha plata producir una ópera, entonces otras casas de óperas no la produjeron y se estrena o se reestrena. ¿Y cómo se va a presentar? Bueno, no existe una tradición. Entonces, que se incorporen innovaciones me parece totalmente eh, mucho más aceptado que otra cosa. Mientras que en el caso de Mozart, yo recién antes de conectarme contigo, vi que a Don Giovanni lo vi en vivo y en directo 27 veces. 29 veces Nozze di Figaro, 18 veces Così fan tutte, 22 veces La flauta mágica y además eh, por lo menos media docena de las óperas muy poco conocidas de Mozart, que en su corta vida, murió a los 35 años, escribió 22 óperas, la mayoría de ellas olvidadas hoy o tocadas ocasionalmente. Pero los cuatro grandes, o se podrían agregar dos o tres más, como Idomeneo, o hay algunas que son, se dan, digamos, con cierta frecuencia. uh, las otras no tienen ninguna tradición y es mucho más fácil adaptar ideas nuevas que adaptarlas a clásicos. Y vamos a, vamos a hablar alguna, contanos alguna de todas estas que vistes y tus impresiones en particular. Me es muy difícil hablar porque no quiero sonar como un experto en ópera, cosa que no soy. Eso es un Eh, espectador atento, digamos. yo he visto las tres o cuatro, los cuatro grandes títulos de Mozart, los he visto desde producciones simples, económicas y ajustadas, eh, con un desarrollo casi previsible, hasta producciones carísimas en las grandes casas de ópera del mundo. Grande casa que era, ya no es, el Teatro Colón, el Metropolitan en Nueva York, eh, Covent Garden en Londres y los grandes festivales, ante todo Salzburgo, que fue la patria de Mozart y donde casi en todos los festivales hay uno o dos o tres óperas de Mozart. Y yo los he visto dirigidos por los más grandes, no, por Karajan, por Barenboim, por Muti,
por Abbado y por algunos de los grandes directores de orquesta que ya no viven. También con directores de escena, ya que estamos hablando de eso, de renombre mundial. Gente como Ponel, gente como Cheró, gente como tantos grandes nombres de todos los países del mundo, Zeffirelli, y me faltan la memoria para nombrar muchos más, Y pero estos cineastas, Jorge, estos cineastas le dieron una impronta cinematográfica a la puesta en escena? no, no, no. Yo me acuerdo de Zeffirelli brillante en puestas en escena de Mozart, innovadores, con ideas geniales y sin embargo estrictamente eh, concordante con el texto escrito por Da Ponte y puesto en música por Mozart. Yo he visto, para ir a un detalle que es una anécdota, pero yo creo que vale la pena mencionarlo. Yo iba cuando podía y cuando tenía tiempo a ensayos. Y yo he visto un ensayo, un director de orquesta, ni me acuerdo el nombre, y estaba el eh, eh, regisseur presente. Y en un momento dado era justamente Mozart. Había una parte así orquestal y un golpe fuerte de, de timbales eh, y de percusionistas. Y caía un telón y cambiaba la escena. Y era obvio que lo que se quiso es que la cortina caiga junto con el golpe de percusiones. Y el regisseur insistió de que haya un desfasamiento de, no sé, 5 segundos. Y el director de orquesta dijo, mira, aquí la partitura habla, nos dice exactamente cuándo tiene que caer el telón. Y el otro quiso mantener lo suyo y dijo, sí, pero mi manera de ver la cosa es que el telón caiga a destiempo. Bueno, es un absurdo, porque la partitura te dice exactamente lo que quería el autor. Si no querías cortina, haya otra cosa, puedes inventar cualquier otra cosa, pero si hay un cambio de escena, de tema, tiene que ocurrir en ese minuto, porque lo ha escrito, porque la música lo dice. Eh, Y bueno, Jorge, y la música, volviendo exactamente para volver sobre Don Giovanni, ¿la música compuesta acompaña la personalidad de los personajes? depende de la interpretación que uno da a los personajes. Eh, yo escuché la grabación de la entrevista que le hiciste al barítono que asumió el papel de Don Giovanni. Podés presentar a la ópera con Don Giovanni, el mujeriego por eh, más famoso del mundo. Lo único que le interesa es polleras y qué sé yo. O le podés dar otro cariz de que las mujeres lo corren a él, de que él, claro, sí, se ha acostado con 103 mujeres, 1003 mujeres y lo va, eh, pero no es, eh, no es porque él eh, vive de sus amoríos. Eh, ¿Por qué mató el padre de Doña Ana? Porque el padre apareció en el cuarto donde estaba haciendo el amor con la hija con una espada y él también sacó su espada y lo mató y fue
posiblemente uno lo quiere interpretar de que fue una mala casualidad, que él lo sintió. No hay nada de malo, porque no hay nada escrito ni por Mozart ni por Da Ponte que diga que es así o asá. Y eso está perfecto, es un, eh, un paso teatral muy importante que se puede variar. No, no hay nada, no es que tiene que ser estricto. Cuando yo empecé a ver la ópera, la primera ópera que vi era eh, Maestros Cantores de Wagner. El regidor en el Teatro Colón era Joseph Gillen, el papá de Miguel Gillen, el director de orquesta fantástico que estudió en la Argentina, de origen alemán, pero ellos se habían escapado en el año 33 o 34 y habían venido al Colón, y él ya era muy joven, pero ya había nacido en Alemania. Pero todos sus estudios musicales y, y periféricos a la música los hizo en Buenos Aires, y resultó ser uno de los más grandes directores de orquesta que ha tenido Europa en los años de posguerra. Y bueno, el público esperaba exactamente lo que Joseph Gillen puso en escena en el Colón. Eran las calles de Nuremberg, era el primer acto era el interior de la iglesia en Nuremberg, después la calle en Nuremberg con el negocito del zapatero, la figura principal, sobre la mano derecha, la residencia de la otra familia a la izquierda, el árbol en el medio. Ahí se seguía el deseo de Wagner, que había sido de 1860, 1865, maestros cantores, se seguía dando maestros cantores exactamente en cada detalle, en cada color, en cada traje, como lo quiso el, eh, el autor. Y esto era una tradición. Y él, bueno, ya empezaba una cierta libertad de cómo se movían, quién entraba, por dónde entraba, en qué momento, pequeños detalles. Y así fueron liberándose, y entre los años 60, para decir algo, 1960 y el año 2000, eh, tuvieron actuación en óperas los más grandes hombres de teatro del mundo entero. Lavelli, Lavelli que había sido nacido como director de teatro, yo me acuerdo un Fausto de Gounod en la Ópera de París, donde el estudio de Gounod, de Fausto, era transparente, era como una caja de vidrio, y se levantaba para cambiar de escena. Todos recursos teatrales novedosos, que no le cambiaban un ápice a lo que había escrito Gounod y su libretista en 1860. Pero después se fue degenerando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cambiando mucho la época, haciendo que todas las óperas ocurrían en el mundo de hoy, eh, con trajes de hoy. Eso también iba cuando se podía. Cuando decía, cantaba, saco mi espada y lo voy a matar, y había un revólver. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? También era aceptable, pero aceptable ya tirado los pelos, porque si uno escuchaba y entendía el idioma, o en el caso mío, yo no entiendo bien alemán, pero me leo el, la traducción del, eh, del texto antes de ir a la ópera. Bueno, era un absurdo, pero era un pequeño absurdo, era una cosa tolerable.
De ahí en más, de ir a cosas completamente descabelladas, hay un paso muy grande. Es de cada uno opinar como delante de un cuadro. Uno te dice, la Gioconda es una obra maestra de Leonardo da Vinci. Haces cola en el Louvre y estás a 30 metros del cuadro porque hay chinitos y japoneses delante tuyo y para mí no se ve nada. Yo conozco 10 fue un pintor que pintó poco. eh, Puedo nombrarte 10 cuadros de Leonardo da Vinci en Washington, en París mismo, en Florencia, que me dan mucho más emoción que la Gioconda. La Gioconda no se puede ver nada. Le han puesto doble vidrio por precaución a los atentados. Uno no se puede acercar. Hay una rampa. Bueno, hay todo para no verlo. Así que eh, será muy famosa, como decían los luthiers, se ve en la lata de dulce de leche, pero el original no se puede gozar, no se puede, no se puede. Le han puesto una barrera tal que, bueno, a otra cosa. Yo lo he visto bien eh, 20 veces en mi vida y bueno, ya pasó, ya no. eh, Me perdí una invitación cuando tuvieron un enfrentamiento técnico en el Louvre, lo sacaron de donde estaba hace unos 10 años y le sacaron el marco y los vidrios y se comparó con otro cuadro de Leonardo venido por unas horas a París para que los técnicos vean la forma de las pinceladas para aprender, para poder escribir, para testimoniar. Bueno, eso me lo perdí. Te invitaron a esa velada. Sí, me invitaron, yo hubiera podido, no me acuerdo, era un motivo sonso que después me mordí los 10 dedos de no haber aceptado, pero bueno, son cosas que pasan. Yendo a cosas especiales, decís, ¿te invitaron? Sí, yo tengo esa suerte. Yo tuve la suerte de poder subir a la cúpula de la Capilla Sixtina y ver las pinceladas de Michelangelo. Eh, lo logré por casualidad porque nos visitó en Buenos Aires una persona de muchísimo poder en la cultura en Estados Unidos y me dijo que lo que estaban haciendo en Roma y yo le pregunté si por casualidad no me daría un permiso para subir al andamio y me dijo que sí y que no había ningún problema. Y bueno, se lo pedí enseguida y me fui a Roma. Y en Roma tuve un permiso especial de un cardenal que fue a visitar. Le agradecí muchísimo la deferencia y fui a la Capilla Sixtina en horas ni siquiera eran horas de cierre, había público abajo. Y me metí en una plataforma que era un ascensor sin paredes y me subió hasta el puente de madera que habían levantado para reparar eh, la cúpula y me quedé 3 horas ahí viendo las pinceladas, no, viendo debajo de las pinceladas los trazos de lápiz de Michelangelo, Qué bárbaro. que él primero ponía el trazo de lápiz y después encima le ponía la pintura al agua eh, y quedaba debajo, por supuesto, desde el piso no se veía nada, se veía el trazo de lápiz que había puesto debajo de de la acuarela. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí, fue Jorge, uno fue de un los... gustazo charlar otra vez contigo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene y seguimos conversando un poquito de ópera. de lo que quieras que yo entiendo, pero no entiendo
No quiero ser un experto en ópera, es una de mis pasiones, pero he visto mucho, pero hay profesionales que saben más que Bueno, yo. pero vos sos un espectador privilegiado, digamos. Y bueno, me di el gusto de organizar mi vida para tener tiempo, y eso Bárbaro. es el secreto. Es un gran ejemplo para todos los que lo puedan hacer. Te Un agradezco placer. mucho. Que tengas una buena semana y nos vemos el lunes. Adiós y gracias.